¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30 en un desafío más de Jorge Morelo, siempre por Norte Grande Federal, por Somos Uno y también por Giga Red. Y muchas veces me pregunto si no es un mito esto de que los chicos no participan, ni les interesa, ni tienen una actitud de frecuentar y andar en partidos políticos y en la política. Y es muy difícil de poder probar esto, porque uno no puede medir en función de las afiliaciones que hay cuántos son los jóvenes, y si los hay no son muchos. Con lo cual esto se ha instalado en la República Argentina. Pero desde el 2012, donde se instala el voto joven, la participación de los chicos en el sufragio no ha parado de crecer. Con lo cual esto de alguna manera desmistifica esto que está instalado en la República Argentina. Nosotros hace 31 años que estamos con este programa donde participan jóvenes, donde emitimos opiniones, donde se generan debates, pero a mi juicio, después de tantos años, me da la sensación de que la República Argentina gira y gira y gira alrededor de una columna, con los mismos reclamos, con las mismas protestas, con las mismas disidencias, con la misma participación de los medios, con las mismas mañas políticas, con los mismos desencuentros. Es como si estuviéramos empantanados en el tiempo. Y nos pareció interesante a nosotros, no solo esta opinión que yo estoy emitiendo, esta sensación que tengo de cómo está el país, porque no encontramos soluciones, y venimos en decadencia hace 30 o 40 años, en ratificar esto de algunos programas que nosotros hicimos allá por el 2000 y después del 2011, donde, si el señor director me permite, vamos a ver qué pensábamos, qué pensaban políticos de la envergadura de los que ustedes ya van a ver y de los jóvenes de ese momento. Señor director. ¿Y saben ustedes que hoy ajustes, presión tributaria y recortes son casi sinónimos de hambre, desocupación, recesión? Y los hombres comunes como yo y como seguramente usted se preguntará ¿hasta cuándo? Y analizando y recabando información pudimos detectar que uno de cada 4 jóvenes acá en este país está sin trabajo o trabaja pocas horas por mes. Y de esto solamente el 30% tiene un trabajo formal. El resto están boyando por ahí. Sí, los jóvenes hoy en día les cuesta trabajar por ímpetu propio, les cuesta conseguir trabajo porque por ahí no se afianzan bien en su trabajo, y la mayoría de los trabajos que le dan son trabajos de muy poca profesionalización. Sí, muy poca calidad. Si usted pregunta a los jóvenes, seguramente gran parte de ellos trabaja día a día con changas, con trabajos de informales, digamos, de baja productividad por ahí en relación al capital que manejan. No es posible que una nación como la nuestra tenga que achicar los presupuestos de salud o los presupuestos de educación. Lo más importante para ustedes es formarse, porque si mañana yo, como un enamorado de mi país, le vengo a pedir cuentas como una nueva generación que entra a la conducción del país, no lo vamos a poder hacer si en nuestro tiempo no corregimos las cosas que hay que corregir. Hay muchas empresas que necesitan trabajadores responsables y productivos. Hay mucha demanda insatisfecha. Pero ¿qué notamos? Que últimamente los planes sociales como la asistencia universal por hijo, el plan Argentina Trabaja, todos estos planes sociales que tienen su razón de ser, pasaron a competir con el empresariado pyme que otorga trabajo. El problema del empleo en el Chaco está más vinculado a la baja tasa de actividad, que a nivel nacional está en el orden del 40-45% y en el Chaco es del 35%. O sea, pocas personas que buscan empleo. Por ahí se plantea o se diagnostica, primero lo diagnostican los grandes y no se conoce la realidad desde los jóvenes. Y digo, cuando se diagnostica una problemática
que afecta desde una oficina. Vos sabés que el ser humano es como la voluntad divina quiso que sea parido. Hay gente que es humilde, hay gente que es sensata, hay gente que es tolerante, hay gente que es intolerante, hay gente que es personalista, hay gente que dice el Estado soy yo. Con respecto a la medida justa tomada por el gobierno, si es que al gobierno le quedaba otra alternativa. La víscera más sensible que tiene el hombre es el bolsillo. Vos fijate, las encuestas demostraron durante todo este último periodo que los dirigentes sociales más desprestigiados que tenía el país eran los dirigentes gremiales. Pero faltó la actitud del gobierno de la nación de bajar los sueldos, primero el impuestazo, después los sueldos, después las jubilaciones, sacárselo a los que tenían más de 70 años y llenaron Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque la víscera más sensible del pueblo argentino sigue siendo el bolsillo. Seguramente los jóvenes no conocen a quienes estaban ahí. Uno de ellos era Luis León. Luis León fue un importantísimo referente de la Unión Cívica Radical, que en ese momento era senador de la Nación. El otro era Dan Pedrini, toda una familia peronista de la primera camionada, era diputado nacional, un gran orador, y los jóvenes que estaban. Y me da mucha simpatía porque si nosotros nos vamos y los ponemos a ellos, y yo abro el programa con esto, ¿no es cierto?, sigue siendo exactamente lo mismo. Pasaron 24 años. 24 años donde, como yo decía, giramos y giramos y giramos alrededor de una columna y no podemos salir de la situación en que estamos inciertos. Y ustedes tienen mucho que ver ahora. Son protagonistas, están involucrados, tienen que pelear por el presente, con un nuevo presidente que, bueno, con características muy particulares, un hombre vehemente, un hombre que se enfrenta a todo el mundo, a veces es irrespetuoso, que nos está proponiendo una Argentina diferente, pero también nos está proponiendo un futuro incierto. Y ahí es el debate que yo quiero generar con quienes nos acompañan, porque esta es la realidad que hoy vivimos. Y para muchos es muy difícil. Todos sabemos al ajuste que nos estamos sometiendo y a las posibilidades que hay y bueno, al supuesto crecimiento que dicen que los hay, pero bueno, ustedes tienen la voz. ¿Quiénes tienen los mismos? Adelante. Buenas noches, mi nombre es Agustina Rodas, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNE y creo que el futuro de los jóvenes principalmente se basa en el acceso a la universidad pública y de calidad, porque es lo que nos hace iguales a todos, es lo que nos garantiza el futuro que vamos a tener mañana. El acceso, la igualdad y más que nada también la capacitación que se le da a los jóvenes. Es muy importante que se le den las herramientas necesarias para desenvolverse el día de mañana en el ámbito laboral, porque no nos olvidemos que de las universidades públicas salen los futuros profesionales, sale desde el médico que mañana te puede salvar la vida hasta los futuros dirigentes que van a velar por los intereses de todos los argentinos el día de mañana. Entonces es importante que nos capacitemos y que nos den las herramientas necesarias para que nosotros podamos desenvolvernos de una forma más amena en el ámbito que más nos apasiona. Está conectado, así que pásense en el micrófono. Buenas noches, mi nombre es Malena Gómez, estudio licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, y es muy importante un poco lo que dijo acá la chica, es que la formación y la preparación que nos dan ya del secundario tiene que ver mucho lo que pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque no nos preparan en las finanzas, por ejemplo, el tema finanzas, no nos preparan cómo desarrollarnos. Por ejemplo, yo salí del secundario pensando en anotarme algo para la facultad o trabajar, pero nunca nos enseñaron a que nosotros podemos dar trabajo en algún momento también y no necesariamente siempre buscar trabajo. Y eso es un punto muy importante para mí que tiene que ver mucho porque no nos enseñan a desarrollarnos, a prepararnos, a estar capacitados también. Por ejemplo, emprendimientos, podemos
ser dueños de nuestra propia empresa, ser dueños de nuestro propio negocio y dar trabajo. Y cuando son más gentes preparadas, son más gente que van a dar trabajo y no más gente que va a buscar trabajo. Yo creo eso que es un punto muy importante, ¿no? Porque si hablamos de la recesión que estamos viendo hoy es... Pásense el micrófono, sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jeremías González. Yo soy estudiante del profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades. Y bueno, un poco para responder al archivo que compartimos, creo también que hay que ponerle en contexto histórico a esta situación. Desde el 2000 para acá ha habido 3 colores distintos en el Poder Ejecutivo. Tuvimos una pandemia mundial que nos atravesó, o sea, hay varios hitos de la humanidad que todavía estamos procesando las consecuencias, y que los jóvenes, que tenemos el desafío del presente, pero como usted bien dijo, estamos pensando hacia el futuro. Hoy el gobierno, como bien explicaste, no nos da certezas. Uno leyendo la historia entiende que, o una posición que tengo, los buenos dirigentes o los buenos gobiernos inspiran o proyectan y hablan a la sociedad y le dicen este es un proyecto de nación, un proyecto de industria, un proyecto de educación. Hay un proyecto, o al menos lo dice el presidente, a 25 años para ser Irlanda. Creo y hablamos con los compañeros ahí que discutimos en la facultad, queremos ser Argentina, no queremos ser ni Irlanda, ni Noruega, ni Estados Unidos, porque tienen procesos históricos, sociales y culturales distintos. Nuestro país es, con su propio proceso, muy hermanado a Latinoamérica, pero con una distinción. Nuestra universidad es gratuita y en ninguna parte del mundo este nivel de universalidad en el acceso a la educación superior existe. Eso pasó en Argentina y los países hermanos que tienen niveles de gratuidad en distintas instancias siguen teniendo referencia a nuestro país. También pasó la reforma universitaria. En 1918 para acá hubo una manera de construir la universidad que lo trabajaron los jóvenes de ese momento y hasta hoy se mantiene el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra, el concurso. Esto que se habla de auditar, de revisar la universidad, discute eso día a día. Quienes hoy, lamentablemente, que están en los poderes ejecutivos, en los funcionarios que debían estar formados, lamentablemente la universidad tiene que también hacerse cargo de los que formó y hoy están en este gobierno y desconocen cómo son los procedimientos, desconocen cómo es la dinámica en la facultad y en la universidad, que es un constante debate, porque la construcción en colegio, en asamblea, es algo que la universidad tiene desde décadas. Y la cuestión del consenso, o sea, no me parece, por mi experiencia, que dentro de las instituciones que tiene el Estado, la universidad es donde más se ejercita la democracia en la acción. Así que ahí los jóvenes somos protagonistas y tenemos lugar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Solange Rivera Silva y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Estoy estudiando licenciatura en Administración. Y bueno, mi perspectiva sobre este tema también es, como dijo Malena, que deben prepararnos desde la secundaria. Yo me acuerdo, en mis años de secundaria me tocó atravesarlo en pandemia y yo les puedo decir certeramente que en base a matemáticas no fue nada. O sea, lo que aprendí, por más de que sea el colegio público, todo, no aprendí nada. Y hoy decido estudiar porque yo quiero tener un buen futuro y quiero salir adelante. Y además de todo eso, obviamente estamos, porque somos varios jóvenes, mis compañeras le pasa lo mismo, que nos cuesta mucho, pero estamos en el proceso de aprender y de todo lo que no nos enseñaron en la secundaria, aprenderlo ahora. O sea, me gustaría también que un poco el gobierno se haga o empiece a ver mejor el tema de poder controlar qué enseñan, si están enseñando los profesores, porque algo también que veo mucho es que faltan, que sacan licencia, no vienen nunca, y todo eso afecta muchísimo
a la educación de los chicos de secundaria. Es impresionante el déficit que hay en aprendizaje hoy en día. Los chicos quieren mirar TikTok más que ir a estudiar y eso también es algo, yo creo que la construcción social que estamos haciendo hoy como país. Quienes nos acompañan son dos profesionales que también fueron a la facultad. El programa pasado lo ratificamos, la decadencia en la calidad educativa del país es vergonzosa, cada vez es peor, todas las pruebas crear, educar, PISA, cada vez peor, y a cualquier académico de la universidad que le preguntamos te dice el ingreso de los chicos de la escuela secundaria que es de terror. Pero a mí me gustaría que ustedes, ¿no es cierto?, que son profesionales y que fueron estudiantes de la universidad, ¿no es cierto?, opinen al respecto, ¿no? Bueno, yo con respecto a lo que veíamos en los archivos, yo creo que hoy la diferencia entre esos jóvenes y estos, primero que están muy globalizados. Hoy están muy globalizados, hoy tienen otra visión del mundo en general, a través de redes sociales, como decían recién. Y después me parece excelente que se les haya despertado el bicho ese de querer ser emprendedores. Eso me parece que es muy importante, no solamente ir atrás de un puesto de trabajo, sino de poder emprender. Y creo que ahí en el emprender es donde tiene que ayudar el Estado y las instituciones como la nuestra, como la Federación Económica, las cámaras de comercio, porque hay que darle una manito ahí a los chicos que quieran emprender, no solamente con educación financiera, sino también facilitándole el camino. Hoy el chico que quiere ser un emprendedor, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en la FIP. Realmente con una serie de burocracias y de gastos, ¿no es cierto? Empezar a pagar un nuevo tributo sin haber facturado un peso. Ya es algo difícil. Así que bueno, esas creo que son las reformas estructurales que hay que hacer desde el Estado Nacional. Y como ellos decían, es muy importante poder trabajar sobre la currícula, no solamente del colegio secundario, sino de la universidad, que esté más en contacto cuál es la realidad. Yo como profesional, yo también soy hijo de la universidad pública, salí de la UNE, y realmente lo que uno aprende en la universidad cuando después se encuentra en la calle es totalmente distinto, ¿no es cierto? Creo que a todos nos pasa eso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Emanuel, me dicen Manu, soy de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, soy el actual secretario de Derecho Humano de esa facultad. Algo que me quedó de lo que dijiste es que se le despertó el bichito de querer ser revolucionario. Para mí, tanto en la secundaria como en la universidad, desde siempre históricamente los jóvenes hemos sido revolucionarios, los centros de estudiantes son un claro ejemplo de eso. Emprender, dije. Y de emprender, pero ¿por qué digo? Ser revolucionario es emprender. Para mí todo es una sola revolución. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros los que estamos acá buscamos salir adelante. ¿Por qué salimos a emprender? Porque necesitamos muchas veces tener ese ingreso extra para poder estudiar, para que nos ayude a poder llegar con la comida a fin de mes, para que nos ayude para pagar el alquiler, para que nos ayude con el boleto del colectivo. No solamente están los que lo hacen por gusto, sino también los que lo hacemos por necesidad. Eso es una realidad. Y creo que la educación está bastante castigada últimamente, no te lo voy a negar. Creo que hay muchas críticas, yo también la critico mucho, creo que puede ser de mucha mejor calidad, pero creo que, como dijo el compañero y la compañera, somos uno de los mejores países en educación, en potencia, los mejores profesionales salen de acá y hay que seguir apostando en eso. Considero que también hay que seguir apostando con la currícula, ir buscando, pero también tenemos que empezar a escuchar a los estudiantes muchas veces lo que quieren. Muchas veces a los estudiantes secundarios le dan matemática, historia, que está bien, pero también hace falta escuchar qué están buscando, porque muchas veces dicen solamente miran TikTok, que es cierto, pero también te salen estudiantes secundarios que buscan una revolución, que luchan por el boleto de comedor, que luchan por el boleto estudiantil. O sea, hoy en día nosotros sabemos lo que queremos, exigimos lo que queremos, solamente falta que los que tienen que estar respondiendo y dando la respuesta a esto, que nos escuchen y entiendan de una vez lo que necesitamos. ¿Pero los escuchan? No, pero nos van a tener que escuchar. Ya la marcha del 23 fue un claro ejemplo que vamos a salir a pedir ya el boleto gratuito, por ejemplo, de los compañeros de Rosario que no lo tenían, que lo salieron una movida de estudiantes secundarios, lo tuvieron que escuchar y hoy en día tienen boleto estudiantil gratuito. En Corrientes, por ejemplo, tenemos boleto estudiantil gratuito porque salimos a marchar. Yo creo que los estudiantes, como dijimos hoy, creo que necesitamos de la prensa y todos necesitamos de esto, de todos, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, para que nos terminen de difundir el mensaje. Porque nosotros ya sabemos lo que queremos, solo falta
que entiendan, que empiezan a transmitir ese mensaje. Porque si yo creo que le preguntamos a cualquier estudiante lo que quiere, lo que necesita, hacia dónde vamos, todos sabemos hacia una educación pública y de calidad. Queremos ser los mejores profesionales que existamos. Claro, el problema es que esté en el paquete de lo que quiere el que los representa, que es un diputado o un senador, ¿no es cierto? Que muchas veces llegan ahí diciendo que van a hacerlo y se olvidan de eso. Yo te puedo corregir algo ahí. El boleto no es gratuito, alguien lo paga. Sí, y ese que lo paga somos todos nosotros con nuestros impuestos. Entiendo que le dice gratuito. Le dijo gratuito porque el que no lo paga es el estudiante. Porque si bien lo pagan, lo pagamos todos con los impuestos, porque lo pagamos todos con los impuestos. Hoy en día ese estudiante puede ir y tomar un colectivo para llegar a la universidad, para capacitarse y estudiarse gracias a eso. Yo creo que no es un desperdicio de plata. Yo creo que quedarse con el gratuito sí, gratuito no, lo pagan los impuestos, no lo pagan los impuestos, es lo de menos. Lo importante es que ese joven llegue a la universidad, llegue a la escuela para capacitarse. Maxi. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Maximiliano, soy contador público y básicamente hago impuestos todo el día, impuestos a las empresas. Como dijo este presidente, que una cosa no se le puede negar es que da mucha docencia en lo que es economía, que empezó a instalar cosas de que no existe nada gratis, alguien lo paga, no existe el gratis, alguien paga. Y ahí estamos, la persona que yo represento son las empresas y representa Ernesto, que son las empresas. O sea, nosotros estamos agobiados de impuestos. Es más, el día que vos seas abogado, que te recibas, lo primero que tenés que ir a mi estudio es ir contador, quiero hacer el monotributo, y decís, sí, como no, pague la primera cuota, no, pero tenés una factura, no, pero tenés que pagar porque con tu aporte estás pagando la universidad de otro atrás, estás pagando el boleto colectivo de otro, estás haciendo un montón de cosas que el Estado se supone que hace. Pero ahí está en la puja de intereses, que es lo que yo quiero llegar. Si vos parás de un lado la balanza, si no, yo tengo derecho, está perfecto, todos tenemos derecho, pero están dentro de las obligaciones, alguien les tiene que pagar, porque hay solamente tres formas de generar riqueza, o se genera riqueza, o se imprime billetes, o se toma deuda, no hay muchas alternativas. Ya nos ha pasado, y acá decía el amigo historiador, profesor en historia, estudiante, 20 años de signo político, realmente no fue así. Los signos políticos de Argentina, por lo menos en mi visión, no han cambiado tan radicalmente, más que son dos caras de la misma moneda, excepto la que tenemos actualmente. Fueron dos modelos de socialismo medianamente encubierto o maquillado, o socialismo siglo XXI, si lo querés llamar, mi visión de la realidad. O sea, decir a la gente te doy, no pasa nada, con mayor o menor apego a las cuentas fiscales, y nos ha llevado a esto. O sea, cuando se intentó hacer un ajuste allá en la época del 2000, los videos que miraba, la sociedad no lo toleró y terminó por los aires una explosión. ¿Qué fue lo que, Ernesto, retomo lo que dijiste, Ernesto? Hoy la gente está mucho más globalizada. TikTok es una gran herramienta que el presidente lo utilizó para fomentar su idea y su explicación de por qué en la economía nada es gratis. Entonces, ¿cómo se nota que hoy tenemos un ajuste capaz más fuerte que el de 2000, y en términos reales creo que es mucho más grande que el 2000, pero sin embargo la gente lo tolera? Y pues estamos más socializados, entendemos que hay cosas que no son gratis. Que antes había como una libertad de que todo esto es gratis. O sea, sin ir más lejos, yo soy hijo de una profesional, hijo de una facultad pública y que trabajo en un hospital público. Y sin embargo, o sea, la gente dice, no, el Estado, esto es público, el Estado me tiene que dar. O sea, y eso sí está perfecto, pero alguien tiene que pagar. Y ahí está la otra cara de la moneda que tenemos que representar. La verdad que muy bueno el debate hasta ahora. Creo que entraron temas muy importantes. Mi nombre es Juan Cruz. Yo estudié Ciencias Económicas en la UNE también. Y yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Es importante partir de ahí. Sabemos que la educación secundaria no es suficiente. No nos prepara como nos gustaría para estudiar mejor en la universidad. La universidad no es perfecta tampoco. Hay muchas cosas para mejorar. Y yo creo que llegó el momento de discutir a ver qué es lo que nos conviene gastar, ¿no? En dónde nos conviene gastar y en qué. Una cosa positiva que yo creo que hizo este gobierno es poner en debate un montón de cuestiones que antes no se hablaban, digamos. O sea, hablar de por qué es gratuita la universidad para los estudiantes y la pagan los contribuyentes es algo que no se discutía, lo dábamos por hecho, digamos. Pero yo creo que es algo que tenemos que valorar porque para los que pudimos estudiar en la universidad fue un privilegio, porque otros no los tienen, digamos. Muchos estudiantes no llegan a la universidad y muchos llegan, muchos de mi barrio, de la zona periférica de cada ciudad del país, se les hace muy difícil, incluso teniendo el boleto gratuito, incluso siendo gratuita para ellos la universidad. ¿Para quién es esa universidad prestigiosa y quiénes logran graduarse ahí? ¿Y cuál es nuestro objetivo con eso, digamos? ¿Llegan a trabajar en las empresas? ¿Esos estudiantes emprenden? ¿Le damos educación al emprendimiento, como decían ellas? Es importante plantearnos qué estamos enseñando, en qué estamos gastando. Yo creo que es importante hablar de eso, digamos.
Y después hay un montón de otras cuestiones, sale el tema de los extranjeros que estudian en la universidad, para mí es muy positivo. Yo creo que tenemos una desventaja los argentinos, yo tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, a través del intercambio no tuve que pagar, me lo pagó la universidad de acá, el viaje y la universidad allá, mandó un estudiante para acá. En ese acuerdo bilateral, ambos países nos beneficiamos. En cambio, si la universidad acá es gratuita también para los extranjeros, ellos vienen, usan nuestra universidad, pero si vos unilateralmente querés ir a una universidad en Brasil, en Colombia y demás, tenés que pasar un proceso que es mucho más difícil que el de acá. Para mí está buenísimo. Nosotros damos el ejemplo que vengan estudiantes extranjeros, pero ¿cómo hacemos para que los argentinos también puedan estudiar afuera, enriquecerse, volver, impactar en las empresas? Y que después hay muchísimos estudiantes, pasa en muchísimos otros países que dicen los mejores profesionales salen de nuestra universidad. Y es cierto, salen porque se van. No tenemos un desarrollo productivo y económico suficiente para poder convencer a esos mejores profesionales, que sí es cierto que los formamos, para que se queden acá en el país. Yo creo que eso es lo importante discutir en este momento. Esto se ha puesto de lo más interesante, pero tenemos que ir a una pauta publicitaria y volvemos en un minutito. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Y recuerdo en un premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, en el año 1984, analizó los problemas. Por eso digo que la Argentina da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas siempre por la misma columna, y siempre tenemos los mismos problemas y los agravamos. Este hombre dijo de que los problemas en la Argentina no eran problemas de discriminación, no eran problemas de desarrollo, no eran problemas de recursos, porque este es un país fabuloso con los recursos que tiene, no eran problemas de capacitación, no eran problemas de calidad de la gente. Que los problemas que tenía la Argentina o la enfermedad que tenía la Argentina no era de la economía, era de la sociedad. Esto fue en el 84 y seguimos, ¿no es cierto?, debatiendo sobre los mismos problemas. Por esto yo decía, vamos a traer en colación cosas viejas para decir, bueno, ¿qué sucedió? Y ojo, ustedes en esa época tenían la edad de estos chicos, así que les pregunto a ustedes también, ¿qué hicieron para cambiar esto en todo este tiempo? Vos querías hablar, dale. Bueno, lo que yo creo es que a la universidad pública y a la educación en sí nos ven como un gasto y no como una inversión. Así como dijo el compañero, sí, hay muchos profesionales que se van, pero la mayoría se queda en el país. Y como dije al principio, es el médico que sale de la universidad pública el que día de mañana te va a salvar la vida, o el psicólogo, el veterinario, el odontólogo, al que vos acudís y asistís, pagás, y ellos también contribuyen al país y contribuyen al desarrollo. Entonces, recortar es volver otra vez, como usted dijo, a los archivos anteriores y poner en colación temas y debates de los que creíamos que ya no los íbamos a discutir más y no nos íbamos a poner más los jóvenes al frente de las luchas por el recorte de la universidad. Justamente los políticos parece que se olvidan que la mayoría que hoy está votando leyes que nos perjudican a nosotros los estudiantes y que también no asisten a votar lo que es el presupuesto, salieron de la universidad pública. Parece que se olvidan que ellos también pasaron y que ellos también se nutrieron de lo que hoy nos quieren sacar a nosotros, que somos el futuro y los próximos profesionales que vamos a quedar. Ahora, les pregunto a todos, ¿no creen que este sacudón que les pegaron despertó algo? Sí, porque la manifestación fue relevante. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía desde el Cordobazo, quizá, ¿no es cierto? En el 2018 se hizo una marcha federal por la educación, porque en ese momento se estaban ya comenzando con políticas de ajuste en el gobierno de Macri, y en ese momento las universidades estaban teniendo un ajuste presupuestario que les había hecho retrasarse, por ejemplo, porque ya era estudiante yo en ese momento, con el pago de los servicios. Se hizo, y además que se había hecho un ajuste en las becas de investigación. Yo, para instalar, creo yo que las sociedades todo el tiempo están debatiendo, y nuestra sociedad argentina es una, me parece, de las que más
tiene eso para mí como valor positivo, que es la discusión y que son las luchas. La gratuidad como concepto fue establecido por una ley. Después la sociedad es la que reforzó, acompañó y con todos los gobiernos que han intentado modificar esto, resistió. Si vamos a discutir la gratuidad, es volver a 50 años atrás si vamos a hacer gratuito o no, si es esa manera, la manera de lograr el mayor acceso de todos y todas a la educación, que es un derecho universal. Si nuestro país está dentro del mundo conectado y en las instituciones del mundo, como son la UNESCO, como son la ONU, ahí se establece, por ejemplo, que la educación superior es también un derecho inalienable para todo ser humano, el acceso a la educación. Y que los estados que forman parte de esas instituciones, que todos somos parte de ese mundo civilizado, les demanda a esos estados a que tienen que responder, su población tiene que estar educada. Cada estado tiene que hacer políticas para cumplir eso, que son derechos que Argentina en su constitución los tiene establecidos, pero a nivel mundial como Estado nosotros hemos asumido que vamos a cumplir. Entonces creo que todo esto que queremos mejorar, que nosotros como estudiantes lo vemos de nuestra universidad, y esto que la educación como estudiante y como futuro docente también, yo la quiero transformar funcionando y mejorando hacia adelante, no primero diciendo no sé si te voy a pagar, si no sé si te voy a cubrir el aumento, no sé si te voy a mandar los fondos para que pagues la luz y el gas, a que me vengas a plantear, bueno, ¿qué estuvieron discutiendo todos estos años? Porque las universidades tienen los gremios, los congresos que hacemos los estudiantes sobre el sistema educativo, hay para leer y para escribir, para comenzar desde lo que ya se viene haciendo y no caer en el discurso que se está empezando de nuevo. Son recetas viejas que ya las quieren hace mucho aplicar. Finalmente con resultados positivos porque despertó todo esto. Sí, es un momento de cuestionamiento. Generó la discusión y la revisión, el debate, como ella decía, la calidad educativa. Yo creo que no lo hacen genuinamente, porque no presentan fundamentos más allá de grandes declaraciones o grandes consignas, que todo lo que sea gratuito cuesta. ¿Cuál es la función del Estado y cuál es la obligación? En realidad yo comparto con él, gratuito no hay nada, ¿no? Pero claro, permiso. Lo hacemos el Estado, el que tiene que cumplir eso, o cada uno va a tener que gestionar en su casa cómo quiere vivir con el resto del barrio y cómo quiere. Había un número, no sé si se acuerdan ustedes, ¿cuánto salía un estudiante universitario por año? El año pasado dijeron 350.000, más o menos. Con lo cual debe ser 1 millón de pesos ahora o más. Yo lo que quería abordar que la marcha por la educación pública fue sumamente genuina, o sea, no para nada hay que desmeditarla, pero se mezcló muchas cosas. ¿Por qué se mezcló muchas cosas? Porque hubo siempre una política que la usó de la peor manera posible que la política la puede usar. A ver, yo escuché la palabra 3 veces recorte. Recorte, técnicamente hablando, cuando tenés 100 te pagan 80, eso es recorte. O sea, nos ponemos de acuerdo en eso, ¿sí o no? Tenías 100, te pago 80, eso es recorte. Bueno, nunca se recortó, empecemos por ahí. No se actualizó el valor. Pero vinieron 2 años y medio tarde, no se despertaron antes, ¿qué pasó? O era un gobierno que adornaba a los distintos centros estudiantes, distintos decanos, distintas cosas. Déjame terminar. Y segundo, qué raro que cada vez que juega un gobierno que tiene más tinte de controlador de derecha, salen todo el mundo a recortar. Recorte no hubo, yo te lo puedo mostrar, en términos nominales se paga más que antes, en términos de dólar sí, mucho menos que antes, en tema de dólar por la corrida monetaria que hubo, pero recorte no hubo, no hubo una actualización, tenés razón en eso, pero recorte, si antes tenía 10, tenés 8, no, o sea, eso fue utilizado. Lo de la UBA, para bajar las térmicas de la UBA, de la luz de la UBA, fue una chicana política, y eso motivó que la sociedad diga, no, yo la universidad pública la quiero, pública o de acceso público, queremos, y yo creo que todos queremos una universidad pública, pero fue totalmente detenida. Al día siguiente era como bien dijiste vos, la sesión por el presupuesto universitario de toda la gente que fue marchando en la primera fila de la marcha y nadie fue a votar, o sea, nadie fue ni siquiera a debatir. Entonces, te demuestra que fue yo creo más acting que otra cosa, ¿no? Más allá de ahora, antes o después,
nosotros siempre marchamos, nosotros siempre criticamos que no nos están dando lo que necesita la universidad. No diga que, lo personal lo digo yo, que hace 2 años nos despertamos, o se despertó mi compañera, cuando el año pasado y el antepasado fuimos los primeros en marchar en contra del tiquetazo de que sufrió el comedor. No importaba el gobierno, no nos interesa el gobierno. Pasó de 300 pesos a 1.200 pesos. Y ahí estuvimos, ahí estuvo ella, ahí estuvo él, ahí seguramente estuvimos todos los estudiantes. Así que no me quieran chicanear, no nos quieran chicanear a los estudiantes, a los jóvenes, diciendo que es política sí, política no, porque siempre hacemos política. El problema está en el partidismo. Si le molesta un color de partido, está bien, a mí me da igual. Nosotros venimos a defender a los estudiantes, a la voz de los estudiantes y de los jóvenes. Perfecto. Sí, permiso. Sí. A mí me pasa que por la carrera que decidí estudiar, estudio en una universidad privada, porque mi carrera no existe en una universidad pública. Mis papás no tienen mucha plata, sinceramente empecé a estudiar la carrera a los 20 años y no a los 18, hasta que tuve un trabajo para poder bancarme la carrera. El costo de este año de la carrera, del año nomás, son casi 2 millones de pesos. Y más allá de los costos, eso también me llevó siempre a tener una mirada por ahí diferente desde el lado de no tengo acceso a una educación pública, gratuita, etcétera. Sin embargo, obviamente comparto y defiendo, así como nuestro propio presidente y el vocero presidencial también salió a decir que la educación pública no estaba en juego. Sí entiendo las quejas de que obviamente hace falta más recursos, como hace falta recursos para todos, pero si la temática en sí es el problema de recesión económica que está atravesando el país, hay una realidad y es que va mucho más allá de la problemática de la educación pública. Hay un problema financiero en todo el país, problema heredado en gran parte, o sea, la recesión económica casi siempre es sinónimo de endeudamiento y la mayor parte del endeudamiento lo tuvimos de gobiernos pasados y este gobierno está tratando de lidiar con una gran problemática, ya termino, heredada. Entonces sí hay cosas que discutir, son cosas principales que por ahí tenemos que tener en cuenta, como bueno, la educación es lo primordial del país, sí. Sin embargo, entiendo que el proceso por el cual está atravesando el país, sí hay una gran diferencia que comparto con él en los distintos reclamos que antes no se hacían. Sinceramente, antes las marchas estaban llenas de estudiantes, te avalo eso. Sin embargo, la marcha esta última estaba llena de piqueteros. Y esta última marcha estaba llena de estudiantes. Ahí estuve yo, estuvo mis compañeros, estuvieron investigadores, científicos. Es que, pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Salimos todos a marchar. El problema es que la gran mayoría de personas que estaban ahí ni siquiera estudian, ni siquiera terminaron la secundaria. No? La mayoría... Te lo digo de conocimiento. Yo estuve en la marcha. ¿Vos estuviste? Propio. ¿Te puedo hacer la pregunta? ¿Vos estuviste en la marcha? No estuve en la marcha. ¿Y entonces cómo sabes si estuvo o no estuvo llena de piqueteros? Porque sé quiénes estuvieron, pero porque si tengo vos no redes estuviste, sociales. vos estás hablando, pero vos te estás guiando por Twitter, por Instagram. No, yo estuve en la marcha. por la gente que conozco, tipo, lo digo de conocimiento a ver, si vos cercano. Pero no importa, vos tenés que hablar de primera persona, y te lo digo con honestidad. Para decirme que alguien me diga que estaba lleno de piqueteros y estuvo ahí, capaz lo entiendo, porque bueno, vamos a entender que las personas que también... Pero miremos las fotos, tipo... Pero una foto no es nada, una foto se puede trucar. Bueno, miremos la foto, pero yo te puedo decir, miremos todo el contenido pero yo que te voy a hay. decir, te doy un ejemplo, investigadores, estudiantes, docentes, no docentes, todos ellos estudian. Egresados, no egresados, todos marchamos. Sí, todos sí. estuvimos Igual ahí. creo que ahora, el reclamo no es quiénes marcharon o quiénes no. La realidad es que se manchó desde un reclamo que es que no está manchada, lo quieren manchar. O sea, que vos digas que estuvieron piquetero o no piquetero, a nosotros no nos afecta porque estuvimos los estudiantes y sabemos lo que estuvimos en esa marcha. Y ahí lo que quería decir es que todo bien con el presidente, me da igual la bandera política que tenga, me da igual. Nosotros venimos a defender la educación pública. Y como te dije, siempre estuvimos y siempre estaremos y volveremos a estar. Porque a mí no me cambia un color político lo que yo creo y lo que yo siento. Y creo que a todos los que estamos acá no nos cambia eso. Lo que sí voy a decir que el presidente tiene que empezar a escuchar, y si el vocero no entendió que la marcha fueron los estudiantes genuinos, le vamos a hacer volver a salir. Vamos a volver a salir y vamos a volver a convocar a los estudiantes y vamos a volver a salir porque fuimos nosotros. Eso no está en discusión. Ahora todo lo otro que querés discutir, la economía, que no hubo recorte, si hubo recorte, para subirse los sueldos sí hubo plata. Igual, negar la realidad no ayuda a nadie, digamos. O sea, la marcha, los que estuvieron y los que no estuvieron la vieron igual. No se puede evitar verla, digamos. Pero lo primero, ¿tuvieron los estudiantes? hora de ¿Vos me decís que no viste ningún estudiante? ¿Puedo hablar?
La primera hora de discurso fueron 3 sindicalistas, 3 presidentes de partido. ¿Eso fue en Chaco o Buenos Aires? 4, la que se vio en todo el país. Pero, compañero, nosotros marchamos acá por la UNE. ¿Vos estuviste acá Hay en otras la UNE? universidades públicas y bueno, los que no pagan la universidad se la están pagando los chicos que sí tienen que pagar la universidad privada porque no tienen la carrera que quieren estudiar o porque viven lejos de la ciudad donde está la universidad. Y ese es el respeto que uno tiene que tener de reconocer que es un privilegio para los que pudimos estudiar en la universidad pública y entonces vale la pena escuchar la opinión de esas personas. Si no pueden reconocer que hubo piqueteros, sindicalistas, trabajadores, los mismos que estaban encabezando la marcha decían, en esta marcha estamos los trabajadores, los sindicalistas, los funcionarios, legisladores que tendrían que haber estado votando la actualización del presupuesto y no estaban ahí porque estaban en la marcha. Sí, claro. ¿Y cómo no, si hablan de tanto recorte y tanto les molesta, cómo no lincharon públicamente a Massa? Massa hizo un recorte efectivo de 70.000 millones. Eso fue recorte. Y estaba en la marcha. Y estaba en la marcha y parece que entre ustedes estaba todo bien. O sea, uno más pues estaba echando banderas. El día anterior se estaba subiendo el sueldo de senador y ese estaba diciendo, che, ¿por qué le sacan la plata a los estudiantes? Creo que, a ver, en lo particular la convocatoria fue hecha por organismos gremiales y una entidad institucional que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Lo convocaron los rectores, los gremios docentes y los gremios estudiantiles. Y convocaron a toda la sociedad. En toda la sociedad, los desocupados que quedaron desocupados por esta política de ajuste, la familia de la universidad, que son de los docentes, los estudiantes, las organizaciones sociales. A todos se invitó, todos los que querían y apoyaban esa consigna se sumaron. Así que no creo que haya debatir si es genuino o no, porque las que lo convocamos fueron los sectores de la universidad y se sumó toda la sociedad. Y después discutir, quería aportar, esto que es verdad que ponen a debate social quienes llegan o no a la universidad. Nosotros, o sea, yo tengo ahí como parte del Centro Estudiante de Humanidades, cuando nos presentamos, trabajamos por el acceso, la permanencia y el egreso de todos y todas de la universidad pública. Sabemos que hay problemas de acceso, hay problemas de permanencia y hay problemas de egreso. Eso se plantea en órganos, se plantea al Estado, se reúne el CIN, que tiene una variedad de colores de partidos y de formación de esos rectores que fueron estudiantes, que son investigadores y que además se formaron en gestión, que son, tienen referencia a nivel internacional, y se reúnen con los ministros, el secretario de Política Universitaria. ¿Qué pasaba el año pasado? Que iban los gremios, iba el CIN, reclamaba el ajuste y se negociaba. Lo que hay ahora es un corte y vemos. Y también que no es solo el presupuesto, salario y funcionamiento. Después hay una política científica y una política de obra que las universidades también se veían beneficiadas, que fueron paradas. Entonces el CIN cuando va y reclama y convoca, o sea, los rectores que son administradores, es la primera vez que convocan a una movilización porque vieron que todas las instancias de negociación institucionales se agotaron. Y una instancia de negociación válida en democracia es la marcha. Entonces, todo el universo universitario dijo, nosotros para seguir negociando con este gobierno tenemos que tener esta instancia. Me gustaría saber qué opinan ellos que son profesionales y bueno, también, como dije antes, también fueron universitarios, ¿no? Yo primero creo que se nos desvirtuó un poco la charla. Sí, volvimos a caer, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de la recesión que les afecta, ¿no? Pero como ellos quisieron llevar esto al tema universitario, dije, bueno, vamos a dejarlo conversar, pero me gustaría volver a la otra realidad que vivimos, a la realidad que estamos viviendo, que no se circunscribe nada más que la universitaria, sino, y todos estamos involucrados en esto, las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de inserción, las posibilidades de crecimiento. Vos dijiste algo muy importante, ¿no? El del emprendimiento y todo esto, que bueno, son las cosas que, por ejemplo, le ocupan a él como presidente de la Federación Económica, ¿no? Sí, sin duda que estoy totalmente de acuerdo con lo que ella decía, que la educación es una inversión y no un gasto. Lo que pasa es también que el Estado nos tiene que dar, creo que, en mi punto de parecer, nos tiene que dar seguridad, educación y salud. Esas son las 3 bases. Y el Estado se dedicó a hacer otras cosas que por ahí no tiene que hacer. Manejar empresas, que le va muy mal cuando maneja empresas y gasta muchos recursos en eso en vez de gastarlos en educación. Y bueno, y los aportantes a esos recursos, que son somos todos en general,
creo que pedimos también resultados. O sea, si yo hago una inversión, yo quiero un resultado. Y creo que hasta ahora lo que vemos sobre todo no hablo de las universidades, pero en el colegio secundario el resultado es malo. Sí. Entonces creo que sí, que hay que discutir eso, con qué capacidades van saliendo del colegio secundario para después poder ingresar a la universidad. Y creo que no es necesario que todo el que termina el colegio secundario también vaya a la universidad. Hay muchos otros oficios que hoy demandan mano de obra. Que no hay. Le digo básicamente calificada. Desde un buen contratista, un buen albañil, un plomero, un carpintero, que hoy no existe. Escuelas de oficios como las que había antes son muy necesarias. A cualquier empresario de la construcción le van a preguntar y sí, sin duda que un plomero hoy cobra mucho mejor que un abogado, capaz. Pero porque no hay. Un servicio de jardinería bueno cobra mucho mejor que un profesional muchas veces, pero porque no hay. Entonces realmente también hay que ver eso, una escuela de oficios, y que todo lo que se pueda hacer, que tenga realmente salida laboral y esté encadenado a la realidad que estamos viviendo. Yo quería coincidir contigo, Ernesto. Hay un tema muy pujante hoy, que es la calidad del recurso humano que se consigue. Tanto el salido de la universidad como el salido de la escuela secundaria, peor aún por la formación y sobre todo por la juventud de la persona, tiene una expectativa muy alta del trabajo para el cual se emplea. Entonces, entra a un trabajo y dice, bueno, yo con esto voy a comprarme el auto, el departamento, la casa y voy a vivir. Cuando salen de la universidad. Y voy a decir, para que no hay empresa que te lo pueda pagar, y si lo que te puede pagar te voy a exigir al acorde a lo que vos me estás pidiendo. Y en esa dicotomía entre choques de expectativas se produce mucho la desvinculación laboral. Me ha tocado en mi ámbito profesional, las varias empresas que asesoro, jóvenes que entran a trabajar un par de meses y por simplemente un cambio de expectativa dejan muy buenos sueldos, muy buenos puestos para ir a otra expectativa, otra experiencia, lo llaman ellos, capaz ni siquiera con el mismo sueldo, pero simplemente por cambiar la experiencia laboral o trabaja un amigo ahí. Y la rotación. Que eso a las empresas nos cuesta muchísimo. La rotación laboral de las empresas es extremadamente caro, y el día que ustedes sean empresarios o pagadores de impuestos, como decimos con Ernesto, y tengan personal a cargo y paguen aportes sociales, paguen costos laborales, paguen un sueldo, que se te vaya un empleado de 6 meses que está medianamente formado y te venga uno con 0, es un golpe tremendo a la finanza, o sea, que tenés que soportarlo, porque no es fácil entrenar personal para que después se te vaya. Y las empresas pasan mucho por eso, y sobre todo las pymes, pues son las formadoras de jóvenes profesionales. Recién sale de facultad, un abogado y trabaja para una pequeña empresa, hace dos o tres casos, le lleva un par de casos, cuando agarra un poco de vuelo, se va. Y cuando tiene que contratar uno nuevo, tiene que volver a hacer el proceso de aprendizaje. Entonces es un costo que permanentemente las pymes lo pagan, a expensas de las grandes. Porque las grandes Cuando antes era todo al revés. Cuando antes era al revés. Lo que te jerarquizaba, ¿no es cierto?, para conseguir un empleo era la antigüedad que tenías en el que te fuiste, ¿no? Sí. Ahora es al revés, ¿no? Yo no sé qué esperanza es la que también nos dan hoy a los jóvenes, siendo que están votando una ley que te saca la indemnización, la jubilación y todo lo que ya sabemos. ¿Cuál es la esperanza que le dan a los jóvenes para insertarse en el mundo laboral? Bueno, volviendo un poco a lo que es la universidad, tampoco podemos estar centralizando todo en lo que es la UBA, Buenos Aires. Como dijo el compañero, la movilización se hizo para todos, se llamó a todos los sectores de la sociedad. Y si todos los sectores de la sociedad nos quisieron acompañar y quisieron acompañar a ese estudiante no volvamos al mismo tema. No, ya sí, pero para esto, volver... Vamos a la realidad que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Lo que ellos dicen, bueno, a una empresa, a un trabajador calificado que lo emplea y lo toma, antes eran 3 meses, ahora puede ser 6 o 8 años. Esa flexibilización laboral para los que manejamos alguna empresa son absolutamente necesarias. Que se pueden discutir y acotar y todo lo demás, pues claro, eso me parece muy saludable, pero que es necesaria, para favorecerlos a ustedes. Que muchos somos hijos de trabajadores, la mayoría somos hijos de trabajadores, y que no tenemos esperanza. Vemos que nuestros padres, los que son los que hoy en día nos ayudan a salir adelante y a tener un futuro, ¿cómo vamos a tener esperanza si hoy nos están sacando básicamente lo que son derechos fundamentales? La inserción al mundo laboral de los jóvenes es primordial, y ser emprendedor hoy es algo importantísima. Creo que la corrección debe ser: estás totalmente equivocada con los derechos.
protege a los derechos de los que están adentro. Ustedes que están afuera del sistema laboral, al contrario. Eso, el sistema hace que no ingresen nuevos trabajadores. ¿Por qué? Porque hoy una pyme no te va a tomar a vos porque tiene miedo que le hagan un juicio laboral. Entonces, protege a los que están adentro, a los que ya tienen trabajo, no a los que no tienen trabajo. Ni siquiera. Desprotege a los jóvenes que no tienen trabajo. que vienen de otro lado a querer estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque hoy la situación lo amerita y nos obliga a muchos. ¿Pero vos conseguís trabajo? La reforma laboral lo que busca es que vos puedas conseguir trabajo. Te explotan y no te pagan lo que te deberían pagar. Es así, eso es lo que habilita es al trabajo negro, básicamente. Permitime, te quiero corregir en esto. A ver, siempre cuando discuto con gente dice la gran empresa, la gran empresa. Vamos a tratar de poner el nombre a la próxima. La gran empresa es Néstor, que tiene un kiosco y le va muy bien, una linda esquina de resistencia, y tiene dos empleados que le ayudan con arreglar las cosas, la frutería, la verdura, poner todo en su lugar. Hoy en día, si él te quiere tomar a vos como empleada, tiene que pagarte un sueldo básico de casi 700.000 pesos en la mano en blanco. Eso a él le hace pagar aparte otros 350.000 pesos de impuestos. Claro, o sea, él hoy ponerte en blanco, vos le cuesta 1 millón de pesos, para ser un número redondo. ¿Está? Vos trabajás 2 meses y dices, aquí mirá, saqué Ernesto, el otro día me miraste mal, me voy. Encima no me gustó, me voy. Y le haces un juicio laboral que le puede romper la verdulería al medio. Porque no estás hablando contra Walmart Argentina, no estás hablando contra McDonald's, estás hablando contra Ernesto Scalia. La reforma laboral que te dice Moreno, que te dice Ernesto, te digo yo, lo que me protege a mí, que tengo un pequeño comercio, un pequeño estudio contable en el mío, y te da la posibilidad vos que entre, porque con la actual ley laboral yo tampoco te tomaría, ni te tomaría para ninguna empresa que administro, porque el juicio laboral me da más miedo que tenerte en negro y pagar la multa. ¿Se entiende o no? O sea, todos pagarle negro a los jóvenes, agarrar el micrófono. Vos no me estás entendiendo, o sea, hoy en día, o sea, vos me estás diciendo que beneficia que vos, contratar a una persona que en es blanco con Pasa que vos el sueldo en blanco hay una obsesión de parte de un mercado que jamás trabajó y se metió en el mundo laboral fuera de los derechos y el mundo de colador pintado de rosa, que piensan solamente en el beneficio, tipo, el beneficio del pueblo, el beneficio de la gente, y se olvidan que los emprendedores, los dueños de pequeños negocios también son la gente, también son el pueblo. Perdón, ya termino. Porfis, déjenme hablar. Mi punto más allá de si el empresario es bueno, el empresario es malo, los derechos, y etcétera, es que tenemos que admitir que hay un problema en la sociedad, una falta de conseguir trabajo. También hay una muy mala culturización en los últimos 20 años. La gente está acostumbrada a pretender recibir más, no de lo que merece, pero también se perdió la meritocracia totalmente, y tenemos que tener en cuenta en este tiempo que todos sabemos, independientemente de los pensamientos que tengamos partidarios, económicos, etcétera, que la Argentina está atravesando por un proceso de dificultad. Yo considero que esos problemas son en gran parte culpa de los gobiernos anteriores, al 100% en realidad, se los asumo, por un montón de medidas y decisiones malas que tomaron, y sobre todo por cómo educaron a la gente, porque hay un cambio de mentalidad en las personas, inclusive sin querer ser mala, pero hay un tema de estratificación social también ahí, según los barrios a donde te vas y demás, la clase de pensamiento que van a tener, independientemente de si son trabajadores o no. Entonces, yo creo que algo bueno que podríamos hacer todos, sobre todo los jóvenes, pero todos, es empezar a, en vez de estar discutiendo todos los problemas que tenemos, que sí es válido, importante, también empezar a discutir qué clases de soluciones consideramos que se pueden hacer en medio de todo esto, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, y ver qué soluciones podemos hacer nosotros también, y no tanto en modo reclamo de decir como solucionenme la vida, hagan mejores leyes para que yo tenga un trabajo, que para eso cobran un sueldo. Permiso. A ver, ninguna ley va a generar un trabajo. O sea, por eso, ¿no? Totalmente. Es que pero cobran un sueldo para hacer al 100%. Leyes. No hay que olvidarse de eso, que los senadores y diputados están cobrando un sueldo enorme para hacer leyes. O sea, pero se especializaron para ahí está. Y ahí lo que quiero decir es que... Déjame un segundo. Ahí está justamente lo que el presidente habla de la obligatoriedad. Yo te pregunto, y con total honestidad respondeme, si podríamos levantar la mano nosotros y decir cuánto sería el sueldo de un diputado, ¿cuánto le pagarías vos a un diputado o un senador? Y depende de lo que trabaje. Si te soy sincero, depende de lo que trabaje. ¿Cuánto le pagarías vos? Todos tenemos un funcionario. Ahora, ellos pueden decir yo cobro 5, 6, 7. Eso la empresa no lo puede hacer.
Ni Ernesto, ni yo, ni... Claro, ni pero hay algo que tienen las multinacionales, no podemos, son las empresas que también hay que reconocer. No hablemos de las multinacionales. Pasa que, yo te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo del abogado. ¿Cuántos abogados hay que agarran pasantes, no le pagan nada, le enseñan, les viven explotando y después los tiran? Eso pasa también en la realidad. No podemos negar que eso pasa. ¿Cuántos ejemplos hay de pseudoempresas? Como dicen, no voy a dar nombres, pero hay empresas que te toman 3 meses y te tiran para no ponerte en blanco. Te dicen, oh, mira, te despido, pero te volvés de vuelta en 6 meses. Para Justamente no porque los costos laborales son tan altos que no te pueden poner en blanco. Y bueno, pero como yo digo, usted, o sea... Hay empresas que si vos le abrirías el mercado laboral, tomarían mucha más gente. Y yo hoy creo que no lo hacen, prefieren quedarse con menos personal, o achicar el personal. Es que no se quedan con menos personal. Hay muchas empresas que quieren expandirse y no lo hacen justamente por las leyes laborales que tenemos. Pero también hay que reconocer algo, que muchas veces que usted me dice, como dijo él, pensamos en el kiosco, en el supermercado, pero la mayoría de las veces las grandes empresas son los mejores beneficiados. ¿Cuántas pymes hay en el Chaco y cuántas grandes empresas hay en el Chaco? Perdón, yo soy de Corrientes. Bueno, pero lo mismo en el NEA. Hay grandes empresas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Yo sé que, te voy a ser sincero, no te sé contestar con números, pero hay muchas empresas que 10, 20. 20. ¿Querés 20? 20. Pero te ejemplo. No, espera, ¿cómo es tu nombre? Manu. 100 empresas, perfecto. ¿De cuánto? ¿70 empleados cada uno? Más. Son 70.000 empleados. Perfecto, no 70.000, 7.000 empleados, perdón. ¿Sabes cuántos son los empleados en el Chaco? Son 30.000. O sea que tenés más del 80% que son las pymes lo que han el laburo. Que son las que no podemos evadir, que son las que no podemos blanquear, que son las que no podemos pagar los sueldos laborales que piden. Es que hay algo que son las que no podemos. Hay que fortalecer las pymes, en eso estamos de acuerdo. Pero no con leyes que solamente benefician a las grandes empresas. Vos estás diciendo... Porque, o sea, yo te soy sincero, hay que darle más beneficio a las pymes, sí. Que las pymes no paguen tantos impuestos, coincido. Pero las pymes, no las grandes empresas, no los amigos los que venden autos que siempre negocian. Cerrar, vamos a un corte. Vamos a un corte y seguimos con esta interesante discusión. Bien, seguimos con esto, pues ya estamos en el tema, ¿no es cierto? Que hace algo que es fundamental, tan importante como la educación y la salud, que es las posibilidades de tener trabajo y mantener una vida digna, ¿no? Que no es poca cosa. Lo que estamos hablando de las pymes es absolutamente cierto. Los costos laborales son tan altos, viste, que te cuesta blanquear a una persona. Y muchas veces cuando las blanqueas tropezás con el famoso, ustedes lo habrán escuchado, la industria del juicio, que están involucrados los profesionales del derecho, ¿no? No, lo señalo a él porque es abogado, no porque sea un hombre que esté no le está, digamos, pleiteando con esta cuestión. Pero esto es cierto, esto te impide las posibilidades de desarrollo. Ella quiere un emprendimiento, vamos a suponer, no sé, una fábrica de billutería. Querés tomar 4 empleadas. ¿Cuánto le sale, vos que sos contador, tomar 4 empleadas? Y de costo tributario por cada uno tenés casi 1.200.000 pesos. Bien. Por 4, estamos hablando así. Por 4 empleados, 1.200.000 pesos de impuestos. Esta cadenita que viene de China, que cuesta 2 millones de pesos acá, la tenés que vender a 6. ¿La podrías vender? Imposible. La realidad supera la ficción, decimos en televisión. Y hoy la realidad nos está mostrando estas dificultades que hacen que el país está en la situación en que estamos. Ojo, y hoy la pagamos todo. El programa pasado que hablamos de la universidad, que yo te pregunté que por qué no les pueden ajustar a la universidad, hoy estamos todos ajustados. Hay coincidiendo con lo que decía, el ser humano en sí es económico, y eso es una gran mentira, que no somos seres económicos, somos economistas todos. Si vemos una fruta a 5 pesos y a 7, por propia naturaleza vamos a comprarla de 5 y no la de 7. Pasa que el pobre tipo, para poner la fruta 7, tuvo que pagar los costos laborales, tuvo que tener empleado en blanco, tiene que tener la facturación, la energía, tiene el recibo, los servicios. Tipo, llegar a 5 no puede, llega a 7, su mejor costo, porque todos somos seres económicos. Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno compra esos discursos de las grandes empresas, grandes corporaciones, y realmente se olvida de que atrás de ese discurso existen pymes y existen pequeños empleadores? Yo celebro, pero totalmente, la medida nueva de la flexibilización laboral que dice que una persona, ella, que mañana pone un emprendimiento de venta de jabones, por decir cosa, puede tomar 4 personas si son colaboradores. O sea, son colaboradores y no empleados. Esa es una forma laboral. Son colaboradores y no empleados, porque el día de mañana, primero que el costo no lo puede pagar, segundo que si uno se enoja, le hace un juicio y le saca el emprendimiento de jabón,
y con 4 colaboradores realmente puede salir adelante. Después, si crece, si se hace una gran empresa, veremos qué pasa. Pero ese es un gran problema que ya le decía al ministro del Orto. A nosotros nos obligan a tener el mismo régimen laboral que tiene Walmart Argentina. Hoy en día, hoy con la ley actual, porque no se modificó la ley, el pequeño empleador, vos cuando pongas tu estudio jurídico, porque en algún momento vas a poner tu estudio jurídico, tenés la misma obligación que tiene el estudio jurídico de Buenos Aires, no sé cuál es más grande, pero algunos más grandes de Buenos Aires, tienes la misma obligación laboral. Tenés la misma responsabilidad ante la ley, lo cual es totalmente injusto y hasta no equitativo, diría que no. ¿Por qué? Porque, bueno, podés pagar lo mismo que pagan los estudios de Buenos Aires, pero sin embargo la ley te obliga a hacerlo. Entonces, ¿vos en qué vas a sacar? Y vas a sacar al aporte en contra y decir, che, Maxi, ¿cómo puedo hacer para pagar un poco menos aporte? ¿Cómo lo blanqueo? ¿Qué contrato uso? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque no puedo pagar. Que eso es lo que dice Ernesto, que esta ley es totalmente necesaria y se quedó corta, la forma debería haber sido mucho más profunda. Te escucho. Creo que en ese aspecto estamos teniendo cambios en la manera de producir y en el mercado laboral, que de lo que nos formamos, cuánto estamos formados para ir a trabajar, y eso que supuestamente íbamos a tener como mano de obra o lugar de trabajo existe todavía para las profesiones que nos estamos formando. Como educadores podríamos decir que tenemos salida directa porque vamos a ir a enseñar en una escuela. En estos momentos hasta eso nos podemos poner a cuestionar de que si va a seguir existiendo como tal las escuelas con las que nosotros nos estamos formando. Después, las discusiones que estamos dando de cambiar las leyes laborales, las está dando todo el mundo. O sea, yo sé que tenemos una cuestión y obviamente que lo primero es lo nuestro en nuestra casa, pero como bien dijo acá el colega, el compañero, estamos globalizados, todo el mundo está discutiendo esto. Tanto Europa, Estados Unidos, como el resto de los países que tienen nuestro nivel de desarrollo, están discutiendo cuánta posibilidad de trabajo se puede dar a la población en los estudios y en lo que debaten los países que tienen mucho más desarrollo que nosotros, es que dan menos. Que podamos dar posibilidad de trabajo también es el tema de que las personas quieran trabajar. Quiero cerrar. Porque es importante también. Yo veo mucho, como ella comentaba... Quisiera cerrar la idea para contestar, porque para cerrar lo que quería plantear es que tenemos que discutir sobre bases y sobre estudios que se están haciendo, que se analizan todo el tiempo de mercados, que las hacen las universidades sobre el mercado laboral, para que podamos ir a decir de esto que está pasando es lo que estamos proponiendo esta ley que va a modificar. Porque después el de que yo me enojo y hago un juicio y cierro la verdulería, son por ahí recursos discursivos que no tienen asidero cuando uno va a investigar cuántos de juicios se ha presentado, cuáles son las causas de esos juicios, y como bien dice, esta discusión que estamos dando, las diferencias entre los grandes y pequeños empresarios, no lo sabe toda la sociedad. Ernesto debe saber bastante. Hay que hacer una formación. Ernesto está más que calificado para responderte eso. Hay que hacer una formación y responder desde lo que se estudia y lo que se te puede dar datos. Desde los convenios que se hacen gremiales, Esmata cierra con Volkswagen Argentina. Y el mismo sueldo que paga Volkswagen Argentina, después lo tiene que pagar el mecánico de la esquina de tu casa. Entonces, realmente la realidad que vivimos las pymes, el 60% del empleo formal que hay en la provincia lo dan las pymes. Y pymes hablamos de... Y nacionales más del 90, ¿no? Sí, más del 90. Yo creo que la salida del país es por las pymes, no es por las grandes empresas. Acá nosotros necesitamos grandes empresas, necesitamos muchas pymes. A lo que va el abogado, yo también creo mucho del tema de las personas que quieran trabajar, porque, bueno, mi familia tiene una pyme que quebró y no fue fácil. O sea, es lo que mantiene, es lo que va fluyendo en el tejido social. Claro, sí. Es como que la empresa y la familia siempre van de la mano, porque gracias a la familia las empresas tienen a quién dar trabajo, tienen... yo creo mucho también eso, que vos a veces decís, lo que estás planteando ahora, la idea de que hacen juicios, pero también yo creo que muchos hacen juicios y no trabajan ni 3 meses y un día y ya hacen juicio y quiebran. Quiebran y no saben que hay una familia atrás. Yo sinceramente todos los estudios de la universidad sobre la vida económica son simplemente para libros. Realmente yo creo que la Federación Económica tiene estudios mucho más exactos, porque somos los que estamos en línea de fuego. Las universidades
No quiere decir que lo hacen mal, lo hacen con otro fin, digamos, con otro criterio. Con otro criterio. O sea, nosotros que estamos en la línea de fuego, o sea, la cantidad de juicios laborales que vemos, que tenemos, o amenazas de juicios laborales, o impedimentos a la producción por miedo a juicios laborales, es realmente fuerte. O sea, hoy en día tenemos un grave problema con la legislación laboral. Este problema viene hace más de 20 años, no se lo pudo cambiar nunca, y capaz que eso es gran parte del problema que tenemos. O sea, tenemos... A lo que vas, y también todo eso quería seguir explicando el flujo circular de la economía en sí. Mi familia tuvo una pyme, quebró y no se pudo levantar más de eso. Pero yo sigo intentando, por ejemplo, yo soy estudiante y tengo un emprendimiento y también la estoy peleando, como diciendo, porque los chicos, como planteaban la idea, puede ser que la educación sea pública, todo, pero yo también tengo que solventar mis gastos personales y tengo que también garantizar mi futuro, pero no por por méritos de un político o porque no me deja, no sé, hacer tal cosa, o le echan toda a veces la culpa a los políticos, pero también nosotros somos responsables de nuestros actos y las decisiones que tomamos como personas individuales, si queremos o no emprender, si queremos hacer otra cosa, si queremos estudiar, queremos ser abogados, todos tenemos nuestra propia decisión, pero a base a eso yo digo que a veces es importante también no solo darle el mérito al Estado, sino también a nosotros mismos, que somos capaces de reflexionar y ver qué nos conviene más. También otro tema es el tema de los insumos, por ejemplo, para emprender. Tiene un costo bastante alto, emprender no es fácil. También a veces, por ejemplo, yo estoy emprendiendo, pero hace más o menos 4 meses que yo no hago un trabajo de lo que emprendo. Y también tiene que ver mucho con el mover circular del dinero. Estamos atravesando una recesión. No es fácil, pero sí es posible. Totalmente. Sí es posible. Es que muchas veces pasa, coincido con la compañera, yo también trabajo desde que tengo uso de razón, desde los 15 años me tocó salir a trabajar, no por gusto, no les voy a mentir. Entonces yo también creo que con lo que hoy veníamos hablando, que hay que seguir apostando a las pymes, sí, es verdad. Hay que darle más facilidad a las pymes, es verdad. Pero hay que tener mucho cuidado que esa herramienta no se maluse para otras personas. Nosotros, personalmente, nosotros tenemos una pyme y seguimos apostando a tener un empleado. Era un negocio familiar, pero apostamos a traer un empleado, a apostar porque esa persona se quería estudiar, quería recibir y le dimos la oportunidad. Así como también en su momento a mí alguien me dio la oportunidad y gracias a eso estoy a nada de recibirme. Creo que nosotros como estudiantes, como jóvenes, como dijo la compañera, también recae mucho en cada uno de nosotros el valor y el respeto que tiene cada uno, los ideales, más allá de todo. No solamente es cierto que no le exigimos solamente a los políticos, pero lamentablemente son ellos los que tienen que lanzar leyes que, quieramos o no, ayuden a las pymes, que piensen en las pymes, pero que piensen en los jóvenes insertados en esas pymes, en los trabajadores de la economía popular, en los que estamos por fuera, los que estamos negreados, porque muchas veces tenemos que salir a trabajar en negro, horas incontables sufriendo por 2 mangos para que no nos valoren nada, pero eso también pasa porque aunque me quieran decir, no, tienen miedo a los juicios laborales. Si te soy sincero, conozco más los juicios laborales que las ganan el empleador que los que gana el empleado. No ganamos nunca. No ganamos nunca. Y mucho menos acá en esta... No ganamos nunca. Eso que vos contás es la realidad que tenemos hoy los jóvenes, ¿no es cierto? Hablando de números, de estudio, hay 2 números que son clave y si no son así me pueden corregir, por favor. Hay 6 millones de trabajadores privados en la Argentina desde que están los archivos, eso que vimos antes, no desde ahora. Y la población crece, o sea, en porcentaje son cada vez menos los que trabajan en el sector privado. Cada vez ganan menos plata. O sea, el mismo número de trabajadores que tienen un sueldo peor que antes tiene a los jubilados, a los empleados públicos, a los estudiantes, a todo el resto de las personas y a su familia y a la familia de las personas que no pueden trabajar. Empresas tenemos, si no me equivoco, son menos de 600.000 en el país. Somos el del país de la región que menos empresas tiene por habitante. Igual que el Congo, la región que menos empresas tiene. O sea, lo que nosotros necesitamos hoy es muy simple. Más trabajadores en el sector privado y más empresas. Si nosotros ponemos más dificultades a las empresas, lo que se llama derecho laboral es un costo para la empresa. No es que sale de la plata ni del Estado ni de otro lugar. Es siempre un costo para la empresa, para el empresario, para el emprendedor. ¿Y a quién le conviene ese costo? A la gran empresa.
¿Por qué Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook en Estados Unidos, para salir un poco, ver otro país, prefiere que se aumenten los llamados derechos laborales de los programadores y que se sindicalicen y que empiecen a ganar más plata y que se respeten sus derechos y todo lo demás? Porque él sí los puede pagar. De esa manera él genera una barrera a que nuevos emprendedores hagan empresas innovadoras, hagan empresas de programación, porque no les pueden pagar. Entonces, si vos tenés empleados privados con muchísimo costo, primero no los podés echar. No se pueden mover, no pueden crecer, no se puede mejorar el sueldo. Y segundo, no se pueden incorporar nuevos, porque ya es muy caro sostener lo que está. El Estado, o lo que está proponiendo en esta ley, es modernizar la ley para que se puedan incluir los 8 millones de trabajadores en negro que tiene el país. Esta legislación, los que son abogados y entienden de leyes me van a entender, esta legislación provocó en estos últimos 20, 50 años, no sé de cuándo tenemos esta legislación, que haya más empleados en negro que en blanco. Yo digo, alguien lo tiene que resolver. Este es el primer gobierno que se está planteando esto. Con brutalidad, vehemencia, no tendrá los modos y lo demás, pero metió en el debate un montón de cosas que son importantes. Totalmente. Se están fundiendo pymes desde la cuarentena terrible que pasamos y ya no hay más resto para pedirle a los empresarios. No tengo un número exacto, pero realmente... Muchas, eran miles. Fueron. El problema es que, como decía él, el empleo privado no crece, el empleo público sí crece, el empleo privado no crece, y el PBI de Argentina no crece hace 18 años. Así que si no mejora el PBI de Argentina, quiere decir que estamos muy complicados los empresarios y las empresas pymes. Ustedes hablaban de las economías regionales, que es fundamental discutir ese tema. Nosotros pagamos retenciones, los productores agropecuarios de nuestra región, por eso digo nosotros, los chaqueños, las mismas retenciones que se pagan en la pampa húmeda. La soja que sale del Chaco paga lo mismo que la soja que sale de la zona norte. Y no hables del flete. A 1000 kilómetros del puerto. A más de 1000 kilómetros del puerto. El rendimiento de la tierra es mucho menor. La dificultad de mano de obra, de acceso al crédito, de inversión, son mucho mayores. Nosotros, asumiendo que desde el gobierno central nos van a dar soluciones para nuestras regiones, estamos arrancando al revés. Estamos queriendo salir la carrera desde la salida y no desde el punto de inicio. Lo importante acá es discutir qué les beneficia a los empresarios, qué les beneficia a los trabajadores y si realmente darle más derechos, entre comillas, o beneficio a los trabajadores va a hacer que entren nuevos jóvenes, nuevos trabajadores al mercado laboral o va a perjudicar que entren. Bueno, saliendo un poco del tema económico, también para mí es importante la capacitación hacia los jóvenes que quieren emprender y que tienen ganas de emprender. Utilizar el avance gigantesco que tuvo la tecnología en este último tiempo para capacitarnos en lo que es Excel, Word, todas las nuevas tecnologías que estamos teniendo, como lo es el marketing, que hoy es muy importante para hacer crecer una pyme. Entonces creo que también hay que generar y crear esos espacios donde los jóvenes puedan capacitarse. Estamos rellenos, o sea, entras a YouTube y pones curso de Excel y te aparece una lista interminable así, o sea, también hay una realidad y el problema es cultural, es falta de educación y también tener una mirada muy individual de las acciones que debería hacer el gobierno. Es como, si vemos que el problema está en que no hay empresas, no hay nuevas empresas, hay cada vez más endeudamiento, hay cada vez menos gente con posibilidades de trabajo y yo me voy a fijar en qué ley me beneficia a mí y si yo tengo acceso a un curso y ahí está complicado, así el país nunca va a salir adelante y no podemos pretender que un político o un empresario tenga una mirada individual de cada realidad cuando su función es algo más macro y aparte también la persona que tiene acceso a internet hoy en día, que quizás eso podríamos tratar de ayudar a que todos tengan acceso a internet, tienen acceso a cualquier tipo de formación de lo que sea. Porque, a ver, exagerando, pero hay hasta videos de cómo hacer operaciones en internet, no digo que aprendan medicina en internet, pero también hay una realidad, que los empresarios no piensen en los jóvenes y en su capacitación está bien. Pero que los políticos no piensen en los jóvenes en su capacitación está mal. Y a lo que yo voy es cursos al respecto, pero vos me decís cualquiera que tenga acceso a internet. Muchos jóvenes no tenemos acceso a internet.
Y eso es una realidad. Y ahí está dejando a muchos jóvenes excluidos. Muchos jóvenes tenemos muchas ganas de salir, de capacitarnos y entender. La universidad, si hablo de la universidad porque es lo que me toca, da curso de capacitación y está bien. Hay muchas personas que dan curso de capacitación gratuito, que también tiene que ser. Si nosotros estamos buscando que los jóvenes se inserten en el mundo laboral, porque ganas hay que abrir la herramienta y que tengan oportunidades. Perfecto. Vamos, te quiero tomar de ahí. ¿Cuánto te falta para recibirte abogado? 2 materias. ¿Vas a trabajar gratis 2 años para mí? Sí. Si tengo que hacerlo, sí, porque, ¿te puedo contestar? Porque cuando vos sos pasante, y no me deja mentir el doctor, te enseñan con experiencia. Y vos, no me parece correcto, pero te enseñan con experiencia. Hice eso, trabajé 2 años gratis. Yo también traje. Bueno, vos sabés lo que cuesta hoy a todas las empresas, ojalá tu respuesta sea honesta, ¿no es cierto? No nos estés mintiendo. Lo que cuesta que los jóvenes profesionales recién egresados a la facultad, porque con todo respeto te lo digo, vos vas a salir a la facultad, tener un hermoso diploma, pero no vas a hacer nada. Falta más práctica, coincidimos en eso. ¿Sabes lo que cuesta? Y acá también tenemos a otro empresario que venga un abogado y te diga, che, yo quiero trabajar 2 años gratis, no me pagues un mango, pero enseñame. O sea, cuesta muchísimo, muchísimo. Contador, abogado, ingeniero, arquitecto, lo que quieras. Bueno, pero ahí, o sea, es como que hay una realidad. No, espera, déjame un segundito, así lo escuchamos todos. Hay lo que yo dije al principio, hay una dicotomía entre lo que el empleado pretende y lo que la empresa puede pagar. Que son totalmente, y son 2 caras de moneda encima. O sea, vos pretendés... ¿Cuándo dicen los números? ¿Cuánto tiene la empresa? ¿Cuánto gana la empresa para decirle, mira, bueno, a ver... yo gano 20 millones de pesos? El micrófono, agarra el micrófono. La discusión que hoy le volviste a preguntar, yo te tengo que pagar 1 millón y a mí me parece mucho, pero si viene y dice, mira, yo tengo ganancia de 50 millones. Esto que yo genero tenemos que repartir entre que tengo que mantener la empresa en funcionamiento. No podemos pretender que el empresario reparta sus ganancias. Genera 50 millones. Entonces vos querés ser socio mío, no empleado. Claro, exacto. Asumir las responsabilidades que tiene el empresario también. El tiempo que trabaja el empresario, etcétera. Ahí es lo que es una diferencia de concepción. El trabajador es parte de la empresa. No, bueno, pero así estamos como estamos hoy. Entonces, claro, si van a discutir cuánto te tengo que pagar y cuánto es lo que se gana. Bueno, ¿cuánto gana esta empresa para decir es o no corresponde? Y esas son las paritarias. Las paritarias son los lugares en donde se discuten estos números. No todos tienen paritaria y es el gran Yo estoy de acuerdo con vos. Hay el 60% de los trabajadores que no tienen paritaria. Yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿sabés qué sucede? Las asimetrías. Pero claro. Lo que arregla el sindicato en Buenos Aires no tiene nada que ver con las realidades que se viven en el Chaco. Entonces, si un chofer de colectivo gana 2 millones de pesos en Buenos Aires, yo te pregunto si lo puede pagar un empresario colectivo acá. Ahí es donde se tropieza la cosa, ¿viste? Ahí es donde, son saludables en tanto y en cuanto contemplen esta diferencia. ¿Por qué no la puede pagar? ¿Por qué la nafta es más cara, es más barata en Buenos Aires y por qué no en Chaco? ¿Por qué cuesta la logística a las economías nacionales? ¿Y quién va a poner la inversión para que esa logística se pueda abaratar? Las empresas van a hacer los buques que van a traer las cargas para que sea más barato, van a construir el tren para que sea más barato. ¿Quién va a hacer la inversión para esas asimetrías que existen, que son parte de la vida y que toda la sociedad sabe? Si hablamos de inversión ya nos vamos a otro tema, que es seguridad jurídica, reducción de impuestos, todo eso posibilidades. Genera el contexto para que haya o no trabajo. Pero todas las inversiones que hay las hacen las empresas, ¿no? Siempre. O sea, toda la plata, ya sea del Estado, de los privados, viene de las empresas. ¿Cuántas empresas gasolineras hay en el país? Que la nafta es la que te da un... Hablando de lo que veníamos hablando, siguiendo con el tema que veníamos. Vos querés preguntar al empresario cuánto gana, discutir su ganancia y según la ganancia de él a ver cuánto tiene que ser tu sueldo. Y la persona que administra la universidad con la plata de los contribuyentes no quiere explicar cómo gasta la plata. Es que ese es un tema anterior y ya dijimos que le íbamos a dar. Las universidades son la declaración fue una auditoría. Siempre es auditor. Todos los años afecta nuestra autonomía. Todos los años se audita la universidad. Pero ese es un tema aparte. Volviendo a lo que volvíamos a hablar, es que los jóvenes nos queremos insertar de vuelta en el mundo laboral. Y como dijimos, no estamos buscando que nos regalen nada. Queremos más cursos de capacitación, entiendo, pero eso es algo como dije, no pretendo que la empresa te regale algo, pero el Estado sí se tiene que garantizar y brindarte oportunidades. Así como brindar a las pymes más oportunidades, que aparezcan más pymes, así como oportunidad que nosotros tengamos más capacitación. No todos tenemos internet, lamentablemente. No todos podemos acceder a un curso. El programa... No alcanza, no anda. No anda, vos. Y pues somos 3.000 estudiantes. Chicos,
El tiempo se nos agotó, se puso muy lindo esto, pero el tiempo se nos agotó. Yo he rescatado algunas cosas de las que han dicho. Han peleado casi durante una hora, lo cual me parece correcto, en defensa de la educación y la formación que ustedes reciben. Vos destacaste, queremos ser Argentina y no Finlandia. No dijiste Finlandia, dijimos otro país, con lo cual también estoy de acuerdo. Yo también quiero ser argentino y que me permitan desarrollarme como argentino. Exceso de impuestos para pagar. Lo destacaron ellos y lo conocemos todos. ¿Cómo crece una empresa con la presión tributaria que hay en el país? Es imposible. Discutir lo que se tiene que hacer. Acá discutimos muy chiquitito lo que se tiene que hacer, pero si no discutimos lo que tenemos que hacer y se lo transferimos a quienes nos representan en el Congreso, pasan las cosas que naturalmente están pasando. ¿Qué hacen los que se reciben? Ahí tropezamos con lo que él decía, tienen que estar calificados, tienen que tener posibilidades de trabajar, de insertarse, en tanto y en cuanto no hayan reformas que permitan que eso sea accesible, pues estamos ahí. Salen muchos que tienen suerte porque los papás les pagan el pasaje, se van del país. Se van como abogados, se van como médicos, se van como arquitectos y los encuentro yo en Miami laburando en un café trayéndome una tacita de café. Eso yo no lo quiero, no lo quiero ni para mis hijos, no lo quiero ni para ninguno de ustedes tampoco. Se destacó que en la marcha hubo gente, políticos que no tenían nada que ver, piqueteros y todo lo demás. Todos sabemos que cuando hay estas marchas, ¿quiénes se aprovechan? Normalmente de estas cosas que era auténtica, no le quita autenticidad a la marcha que hizo, de ninguna manera, pero que fueron gente que ahí no tenía que estar, es cierto. Y de que en la tribuna principal hablaron antes los dirigentes sindicales, que esta joven que los representa, que estuvo excelente, es cierto también. Reforma laboral, pues estamos de eso. Discutir soluciones y no reclamos, dijo alguien de ustedes. Está perfecto, tenemos que discutir soluciones, no reclamos. De reclamos estamos cansados. Lo que les pasé eran reclamos. Y seguimos haciendo reclamos, y seguimos como una calecita, dando vuelta. ¿Por qué no erradicar las asimetrías? Otra de las cosas que hablamos. ¿Por qué? Lo que decía, un kiosco de Florida, creo que dijiste, Florida y Córdoba, Florida y Paraguay, paga lo mismo que un kiosco que está acá en la esquina. Es imposible, no se puede mantener. Otra cosa que vos dijiste, las pymes son empresa y familia, es cierto, las pymes, las pequeñas, los trabajadores en las pequeñas empresas son familiares. No debe haber nada más doloroso que para alguien que tiene que cerrar una empresa, echar a los que han trabajado durante 20, conocen a los hijos, comparten la fiesta, saben el cumpleaños. Esto es cierto. Después le echamos la culpa a los políticos y ¿nosotros qué hacemos? ¿Le seguimos echando la culpa a los políticos? Pues hay que reclamar. Y cuando llegue el momento que nos da la soberanía a un país, que es ir a poner el voto, pues abramos los ojos y no votemos a esto que no nos representan, ¿no? El derecho laboral es un costo para la empresa. Hoy sí, hasta tanto nueva reforma. Así que estas son las cosas que yo destaqué de todos ustedes. Y lo que rescato es que ustedes están apostando de una u otra manera, con diferencias y no, al crecimiento y el desarrollo. Y esto nosotros adultos lo tenemos que acompañar y acompañarlos y apoyarlos para que esto sea una realidad. Porque, insisto, como dije la vez pasada, cuando se habla que ustedes son el futuro es mentira, ustedes son el presente. Y tienen que tener posibilidades de desarrollarse y de crecer como corresponde. Así que chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.